irte. No puedes irte. Ese lugar es el paraíso. Un paraíso artificial. Se puede salir. Ahora sí, señoras y señores, 3:21, 31 grados en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Esto es Paraíso Artificial. Le doy formalmente la bienvenida a mis queridas compañeras José Amore. Hola, hola. Qué linda gorrita que te pusiste hoy, ¿Viste? José, de Mar del Plata. Claro. Solcito. Sí. Estoy de negro, pero la gorra levanta mucho. La gorra levanta. Lo que el espíritu colectivo está muy abajo, entonces vamos a levantar con los looks. Hay un composé entre tus gafas, los marcos de tus gafas. Ay, gracias por observarlo. El color de tus labios. Bueno, qué detallista. Y bueno, soy observador, yo me dedico a observar la realidad. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Por favor, Todo te queda muy bonito. Hay una frase de Charly García que ahora no me la voy a acordar, pero yo nací para mirar Sí. lo que pocos pueden ver o pocos quieren ver. Dice Charly, no es que me arroga esa cosa, pero bueno, sí. Creo que los periodistas nacimos para mirar, básicamente. Sí, ¿no? se olvidó Mirar un y poquito contar. eso. Sí. A algunos se les olvidó. Sobre todo, vení, Cacu, pasá, tirá, no pasa nada. Esto es así, el streaming es así. Claro, un anuncio muy importante. Sí, ahora vamos a hacer un anuncio muy importante. Le voy a dar la bienvenida también a Ine Hoppenheim. ¿Cómo va? No tengo una ¿Todo gorra, bien? perdón. No usas gorras No. vos, pero tenés No muy uso Bueno, lindos no hace rulos. falta. No uso gorra. Usás Pero tus rulos, admiro a la gente que puede usar gorras. No usa- Me pareció algo como que no, no sé, siempre es una deuda que uno tiene Está muchas bien. deudas. Plantar un árbol, como tener una casa, un hijo y ponerse una gorra. Y Toto Caputo, ni te cuento las deudas que tiene. En Todos nombre de todos nosotros con nosotros. Toto. En nombre de todos nosotros. Iba a responder algo del chat. Ya que estamos, les pedimos un like a los que están en YouTube, por favor. Sí, por favor, ¿Por qué? Porque el like, ustedes le dan like, permite que nos posicione mejor después en las búsquedas. Claro. Y eso para Futurock y para nosotros es muy importante. Alguien preguntaba cómo se llama el tema de apertura, nunca lo dije, pero se llama No hablaremos de mañana y es de la banda del dúo Camionero. Ahí está, mirá, grande Pau. Impresionante, Pau, está en todo. Talento argentino este dúo, Talento argentino y el de El de Pau también. Pau Hartiuk también, por supuesto. Artiuk, perdón. Me va a matar, se me agarra por ahí, me va a matar. Ahí la vemos a Pau, lo vemos a Cacu. Pau, ¿querés decir algo al respecto? No sé, Buen saludar. día. Ahí está. Bueno, ya, buenas tardes. Buenas tardes, Pau, dale. Buenas tardes. El anuncio que teníamos para hacerles es muy importante. Futurock mañana para contra la reforma laboral de Milei. Todos paramos contra la reforma laboral de Milei. Levantamos la programación y mañana no va a salir ningún programa en vivo. Es una decisión que hemos tomado todos y que creo que compartimos. Y estamos muy orgullosos de compartir. Yo, Sí. personalmente, a pesar de los riesgos que corremos, voy a ir a la plaza un rato por lo menos, a estar ahí y, bueno, nada, poner el cuerpo a esta situación horrible que nos está haciendo vivir el gobierno. No de ahora, ¿no? Ya Sí. desde hace un tiempo. Bueno, es algo que nos llena bastante de orgullo, ¿no? Lo hablábamos fuera del aire. Sí. Poder parar como periodistas que siempre tenemos que estar precarizándonos un poco más para llevar la noticia, sumarnos a un medio que, bueno, se calza la camiseta, pero la de defender a los laburantes un poco. Está muy bien. Sí, a veces los periodistas entramos en una dicotomía, en una duda de decir, bueno, si paramos no contamos lo que está pasando, si contamos lo que está pasando no paramos. Pero lo de mañana es muy heavy. Lo de mañana es muy heavy porque realmente te puede cambiar la vida. Yo arranco este programa desde que se empezó a tratar la ley como hola precarizados y precarizadas, pero realmente te va a cambiar la vida, se terminan las indemnizaciones. No es solamente el tema de la licencia por enfermedad. Es algo muchísimo más heavy que realmente nos va a cambiar la vida como laburantes. Y si hay paraísos reales más que artificiales, si hay lugares donde refugiarse desde siempre, pero que creemos que están en extinción, uno de ellos es la lectura. ¿Estamos leyendo menos? Hay un montón de indicadores que ahora seguramente vamos a repasar. Indicadores que hablan de que sí, estamos leyendo menos. Y es parte de la gran conversación, que creo que es una conversación que estamos teniendo desde que Sí. empezó Paraíso Artificial. Es una sola conversación que tiene que ver con la atomización del pensamiento, la falta de concentración, las ansiedades, las depresiones, la
la dificultad de tener tiempo para el ocio, para disfrutar, ¿no? Estoy tratando de repasar de memoria todo lo que fuimos charlando, pero todo más o menos tiene que ver con eso. La autoexplotación. Sí, la sensación de que no podemos profundizar en nada, ¿no? La sensación de que no podemos profundizar en nada, y si hay un lugar donde se profundiza, incluso en la relación con uno mismo, es la lectura, ¿no? Definitivamente. A mí me encanta esta... Ahora le voy a dar la bienvenida a la invitada, que muy gentilmente se acercó a Futu, pero me encanta esto que dijo el escritor chileno Benjamín Labatut, que ahora me dirán si lo leyeron y si les gusta. Yo lo descubrí este año y me voló la cabeza, sobre todo la forma que hace literatura. Tiene 2 libros, uno se llama... no tiene más de 2 libros, pero 2... Ya, decirles novelas queda corto, es rarísimo el género. Es un chileno que escribió Un verdor terrible, Maníac, son como sus 2 libros que parecen novelas. Y él dice esto sobre leer. Leer es correr ciertos riesgos y me parece que está bueno. Lo escuchamos y abrimos la conversación. Si tú quieres comprender ciertas cosas de la realidad, a veces es necesario correr ciertos riesgos. A veces es necesario poner en jaque tu aparato perspectivo o pasar por una crisis. Y sin ese tránsito es muy fácil quedarte solamente con lo que tu punto de vista te muestra del mundo. El problema es que alterar tu punto de vista es peligrosísimo para cualquiera, no solamente para alguien que escribe, para una persona que hace cualquier cosa. Irradiarse con dosis de extrañeza, ¿no? O empezar a considerar el mundo bajo perspectivas que son arcaicas o que bordean digamos que están situadas en los bordes del sentido. Con la secreta esperanza de que uno va a poder acceder a algo que uno intuye, pero no puede. Bueno, era Benjamín Labatut, chileno, y esto de leer es correr riesgos y es poner en duda también tus propios pensamientos hacia nuevas formas de ver el mundo y ver de la realidad. Cecilia Bona, bienvenida a Paraíso Artificial. Muchas gracias. Cecilia es periodista y además se puede decir, influencer de libros o algo así. Sí, primero gracias por la invitación. Por favor. Estoy muy contenta de estar acá, nunca había venido, así que me encanta conocer la radio, ¿Viste más qué allá lindo lugar? de verla en video, ¿no? Sí, ¿qué decirte? Influencer es una palabra un poco... Todos somos influencers en la vida. Si a mí me gustan los lentes que está usando José, digo, ay, ¿cómo tengo los mismos? Y trato de buscarlos. Digo, Bien. como, hay algo así. Pero sí, en términos de redes sociales sería bookfluencer. Bookfluencer. Sí, algo así. ¿Y qué opinas de lo que dijo Labatut respecto del acto de leer? Me parece que tiene toda la razón, comparto. Hay muchas cosas. Me gusta que esta sea una conversación abierta, que sea una conversación que vienen teniendo desde otros puntos también, porque el acto de leer en verdad tiene más de una acepción. Nosotros leemos desde que nacemos y tenemos el poder de leer desde que nacemos porque de eso depende nuestra supervivencia. La lectura del mundo arranca mucho antes y es una forma de poder entender con quién estamos viviendo, cómo hacemos para de nuevo sobrevivir. Si entendemos que venimos con el poder de leer, más allá de transcribir o de comprender lo que leemos porque pasamos los ojos por las líneas, que es como la acepción del diccionario, si entendemos que hay algo más allá, empezamos a amigarnos con la idea de leer y no nos la apropiamos solamente aquellos que tenemos la práctica ya activada, que alguien alguna vez nos invitó a leer. Es la mejor forma de decir, todos podemos leer. Si ya sabes que venís con este poder, practicalo en 2 puntos, con libros, con audiolibros, leyendo tal vez posteos en redes sociales, yendo a visitar una biblioteca, leyendo un paisaje, leyendo gestos, como ponelo en práctica y por ahí en ese camino encontrás también un libro. Algo un poco más ampliado. Eso, Claro, está bueno. Porque además de lo que decís, de partir de algo más macro, que incluye entender la lectura como un momento de prestar atención, ¿no? Exacto. Y como prestar me refiero a concentrar tu atención en una cosa que hoy en día cuesta mucho.
Exactamente, porque además de eso va a depender también qué vas a hacer después con eso. No es solamente leer, porque nos quedamos mucho con la idea de las pruebas PISA y esas cosas de Claro. los niños no comprenden lo que Claro. leen. ¿Qué es comprender lo que leo? ¿Qué significa comprender lo que leo? ¿Significa que hay una sola interpretación? ¿Cuál es la correcta? ¿Significa que hay algo que está bien y hay algo que está mal? ¿Significa que yo te voy a entregar o te voy a dar la forma en la que vos tenés que leer? Obviamente, más allá de que estamos siendo muy generosos con el concepto, hay algo que está bueno reconocer, y es que la lectura de libros, la lectura literaria, trae un montón de consecuencias positivas en las personas. Nos da las típicas, ¿no? Vocabulario, nos promueve la empatía, nos ayuda a concentrarnos y demás, entonces está bueno incentivarla. Pero incentivarla ¿desde qué lugar? Para mí eso yo me lo pregunto siempre con este rol de promotora de lectura o de mediadora de lectura, que es promoverla desde la generosidad. No es que yo te vengo a traer un saber y como yo ya tengo la suerte, sino es muy colonizador ese concepto. Y el libro no te llega por obligación, ya vemos lo que pasa en la escuela. Es como que cuando la lectura está impuesta, deja de ser o deja de llegar con ese entusiasmo, con ese deseo que se tiene que despertar en el lector. Claro, me pregunto con lo que decís, ¿cuál es el lugar del libro hoy? Porque a veces cuando uno charla, me atrevo a discutirle a un escritor muy bueno chileno, sí, ¿por qué no? Porque bueno, jóvenes irreverentes. Para mí no es correr riesgos a ella, sino siento que hay algo que es todo lo contrario en cierto sentido, que es un espacio como de cariño. Recién decíamos que es leer y yo ya estaba como medio goma, diciendo como, ay, todo este amor que siento intergeneracional, porque hay algo de que si los pueblos empezaron a narrarse y así surgió la historia y los mapas del mundo fueron primero narrados oralmente, Sí. hay algo de la lectura que es una repetición, que es un engranaje, que es que cuando sos chiquito quizás leíste a Ana Frank en el colegio y sentís que era, yo me acuerdo que decía que era mi amiga, decía mi amiga muerta del nazismo. Digo, hay algo en donde es una conexión con un humano de otro tiempo muchas veces, o un humano, o uno escribe para los humanos que vendrán. Digo, hay una noción de humanidad en los textos, que digo, es todo lo contrario el riesgo, porque a veces el riesgo, o sea, uno siente que es como sacarse de su lugar o ir a un lugar poco seguro. Lo que pasa que lo que yo entiendo de Labatut es que él habla de salir De uno mismo. de tu autosesgo, digamos, Claro, ¿no? claro. Salir de esa idea que vos tenés del mundo en algún punto. Sí, sí. Del mundo, de la realidad, de lo que sea el tema. O el mundo, el universo paralelo en el que te metas cuando te metes a leer. Pero es como una cosa de poner en riesgo lo que vos crees de la existencia. Claro, está bueno eso, pero yo entiendo que quizás más que salir de uno es entrar en otra cosa, que no sé si es lo mismo. Bueno, para salir, para para salir hay que entrar a otra entrar, cosa. pero como hay algo de que te aloja, más, entiendo que lo dice de esa manera, pero la frase como de correr riesgo me hace sentir que es algo poco ameno y de repente es todo lo contrario. Digo, ¿qué lugar tiene hoy, por ejemplo, la lectura para vos? Si tenés las escuelas, que es un dogma, ¿no? Como en plan, tenés que leer porque mucha gente que es como gusto de burgués reprimido de, bueno, voy a ser intelectual porque eso es lo que hay que hacer, entonces quizás exploto niños en un taller textil, pero igual leo libros como una especie de cosa de buena conciencia, entre una gente que empieza a decir que el libro es burgués, al revés, y empieza a denostar la lectura y la idea de, ¿se acuerdan toda la discusión de hablar en difícil que se dio en su momento? Sí. La idea de militantes políticos que de repente están en contra de leer, que decís, ¿qué? La idea de que no es popular la lectura, un poco vuela a Perón eso, en cierto punto. Digo, ¿dónde entra el libro? Entre la lección de lavar la conciencia, entre la imposición escolar, entre el no hablemos en difícil, vayamos a lo fácil, esto es para una casta intelectual. ¿En dónde entra el placer? Bueno, es una pregunta muy amplia. Yo te digo lo que a mí Tenemos me parece... un montón de tiempo, Ceci, vos Por eso, dale. vamos a desarmar un poco ciertos conceptos, ¿no? Como, ¿en qué lugar está el libro? El libro está en manos del que quiera agarrarlo. Desde mi experiencia haciendo este trabajo que hago hace un par de años ya, casi 8, el recorrido... Sí, Era re literal el algunos. El recorrido me va enseñando que el libro quedó en un lugar de transmisor de saber, ¿no? Entonces, acá está la verdad. Lo que hay entre dos tapas a veces
no está bueno. No, la verdad que no. No porque esté entre dos tapas, el contenido está bueno, Claro. pero este es el saber. Eso hace, haciendo también un paréntesis en esta gran conversación, que mucha gente escriba y diga, yo quiero ver mi nombre impreso en una tapa porque ahora voy a ser más importante si mi libro está publicado. Pasan los años, en cualquier estrato social el libro sigue siendo un elemento de respeto al que respetar, ¿no? Claro. Como alguien tira un libro a la basura y todos como, no importa qué libro sea, tiró el saber. Acá está la pira del conocimiento. Capital cultural. Es exacto, eso por un lado, ¿no? Después están aquellos, y con estos me peleo fuerte cada vez A que ver. puedo, que son los académicos de banquito. A ver. La academia literaria existe. Existe porque Uf. hay gente que estudia literatura y trabaja como un científico investigando, trabaja para mejorar la letra o el lenguaje o la lengua, trabaja para decir, para profundizar sobre la crítica de una obra. Y después está ese académico arriba de un banquito que es el que dice, no, esto no es literatura. El Esto sí, Poiner. esto no. El Tinder de... claro. Tinder. No, esto sí, Me esto no, gusta. esto Como sí, que esto no no. toda lectura es positiva o que no importa el hábito per se, ¿Qué sino estás que te leyendo vos, cultives. José? Ah, ese... ¡Ay! ¡No! Che, estoy en un momento muy tenso. Ahora vas a entender, Ceci, porque es un código interno del programa. Porque adivinen a quién estoy por nombrar. No. ¡No! Estoy por nombrar al qué? Turco Asís. Estoy por nombrar al Turco Asís. Que tiene su propia cortina. Que tiene su Es propia que ya cortina. creemos que es peligroso la cantidad de veces que lo nombra. A la vez no, porque escribió un libro sobre Turco Asís y lo que te hace Claro, escribir un libro es el Exacto. hiperfoco. 4 años metido en la vida del Turco Asís me dejó así me dejó. Pero él fue muy vilipendiado por la academia, por Claro, los Poiners verdad. de los 80, porque, claro, escribía de una manera, para esa época, en la que parecía chabacano o parecía demasiado popular la forma que tenía de narrar, y vendía bocha de libros. Claro. Entonces, había una pregunta ahí de los Poiners dando vueltas sobre, che, esto que escribe Asís no es literatura. El tiempo le dio la razón. Después hubo generaciones como la mía que lo reivindicaron, más allá de su ideología o sus posiciones políticas a lo largo del tiempo, que también fueron bastante zigzagueantes. Pero está eso, ¿no? Está esa mirada que juzga desde el banquito, una literatura que, bueno, ¿quién puede decir que está bueno o que está malo? Sí, yo ni siquiera digo desde el estrado. Porque, y tampoco me metería con todos los Poiners, porque la verdad es que hay muchos Poiners. obvio Porque que ponen a la mesa. Y además- y además hay- Pero no soy Claro. de letras. No, Eso claro, es otra claro. gente. No, la gente de letras No, es- pero No, aparte, hay mucha gente súper generosa y tiene sentido obvio. lo que investigan. Digo, está buenísimo eso. El tema es cuando hay un banquito desde el cual uno señala. Y yo creo que ese banquito existe para que no me toquen el lugar que yo ocupo, ¿no? Claro. Porque si empiezan a aparecer muchos que saben de lo que yo sé, empiezo a perder poder. Para mí ahí hay algo de de quién es la lengua. Claro. No soy la que lo estoy diciendo por primera vez. Hay un montón de estudios y esto se está trabajando hace un montón. Pero también hay Poiners, por decir una universidad, pero hay de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Rosario, que investigan el fenómeno de la recomendación literaria por redes sociales. Entonces, quiere decir que no sirve si recomendás por redes sociales porque no pasaste por Puan. Es una discusión que a mí realmente me deja muy contenta porque digo, si yo logro invitarte, la palabra para mí es la invitación, la tentación. Acá nuestra colega Eugenia Sicabo ha escrito un libro que se llama Tentar respecto a la invitación a la lectura. Muy bueno. Si logro tentarte, existe algo más allá de si el libro está bien. Vos vas a seguir tu camino como lector. No va a depender de mí que te diga bien o mal. Si estamos medio como buscando un papá y mamá para que me digan si estoy haciéndolo bien o mal, que es algo muy, por ahí hasta religioso, ¿no? Muy, muy cristiano, como la culpa. Estoy leyendo una novela de Corín Tellado. No soy lectora. Si No. me van a echar de Puan si leo a Pablo Coelho. Bueno, sí, está bien. Igual está bien, bien echado. Límites. Bueno, pero Tenemos un límite. a eso me quería meter. Epa. ¿Cómo hacemos para no posicionarnos? No vayas Ni- a Poan, podés leer Pablo Coelho. No, pero no entre eso. quizás en Poan no va a ser el marco de análisis más interesante de Pablo Coelho. Claro, pero lo que digo es como cómo hacer para no quedarse desde el lado del banquito, ni tampoco caer en la otra dicotomía, que es si vende, cayendo en lo que decías del Turco así, si vende, está bueno. Digo, ¿cómo hacer para no meterse ni en una ni en el otro? O sea, ¿dónde entra el valor si no es desde el
si se quiere, la exquisitez académica de decir esto está bien, esto está mal, etcétera. Y también el otro de, bueno, si se vende está bueno, qué sé yo, Crepúsculo, ¿no? Me parece una obra de arte increíble. No, pero yo cuando se tenía vendió un 12 montón. años, o sea, me pasó con Harry Potter, mis primeros libros grandes y gruesos, cuando tenía 8, 9, 10 años, eran fantasía que, claro, los que hablan del banquito de la ciencia ficción te dicen, eso no es Dune, por ejemplo. Bueno, está bien, leí Dune más grande, qué sé yo, pero llegué a la lectura porque Harry Potter me contagió el hábito, ponele. Como, le sumo a tu pregunta, ¿toda lectura es buena por ser lectura? Claro. Le dejamos la pregunta abierta porque el señor Kakurri quiere intervenir. A ver, ¿qué? Buenas tardes, Ceci. Estaba pensando en esto de cierto esnovismo. Ponele, cuando yo era chico, El Principito y Rayuela estaban bien considerados, hace 40 años. Hoy es como obviedades, material no descartable, pero como eso, como menor en un punto. Hasta están en el mismo nivel que Coelho hace 25 No. años, que era descartados. Para mí sí, para mí hay un, Bueno, hay bueno. un desprecio. Respeto tu opinión. O sea, Rayuela y ¿El Alquimista de Coelho? El alquimista. sí. Bueno, Rayuela y Alquimista entran en la misma mirada de costado, digo, Ah, eso vas a leer ok. ahora, me parece a mí. Y porque Cortázar fue un poquito disruptivo, tal vez tiene que ver con eso. Ahora en la actualidad yo no he escuchado quien critique a Rayuela o al Principito como una literatura para despreciar, Menor, claro. sí, o que la pongan a la par del Alquimista, no lo he visto. Puede ser porque se populariza. Pobre Paolo. El miedo es, por ahí desde lo académico de nuevo, que la lectura sea popular o que ciertos textos populares, si le gusta a la población que no es académica, seguro que no tiene las herramientas que necesita un libro para hacer un buen libro. Voy a algo más primitivo, quiero decir, o anterior a esto que estamos hablando. ¿Cómo llegó el libro a vos? ¿Por qué yo, o nosotros 4, nosotros 5, 6, 7, por qué nuestra clase social discute si el libro este o el libro otro? No, porque yo leí tal y yo leí tal, y vos habrás leído tal, porque ya dimos por hecho que tenemos un libro cerca. Claro. Entonces el verdadero problema, en verdad, está en que ese libro haya llegado a vos. Una vez que el libro llegó a vos, creo que empezás a decir, ¿y a mí qué me importa lo que otros me dicen? ¿No? Medio una cosa más de el goce, el cual. poder entender el libro como un goce. Es que pasa por ahí, ¿no? El disfrute, lo que, digamos, a los que nos gusta leer, que igual creo que está, ahora después podemos ahondar en la crisis del tiempo que aún tenemos, aún los que los que gusta disfrutamos leer. mucho de leer. Sí. Pero el goce de la lectura, realmente, cuando un libro te pega, y te pega en el medio del corazón o de la cabeza, pocas experiencias son tan dignificantes. Y no dignificantes en el sentido de que terminás el libro y te sentís más culto, más intelectual, sino en el sentido de cuando... Epifanías emocionales. Claro, de cuando terminás de tener un lindo momento de sexo, o te bajás de una montaña rusa, o te tiraste en paracaídas y salís de ahí extasiado, ¿no? Tiene que ver con eso, como cómo te puede cambiar la vida un momento de placer. Y lo terrible, y quizás lo que de alguna manera fue el disparador de la idea de esta charla, es eso, si estamos perdiendo ese espacio que además nos da un goce, ¿no? Sí, creo que no. Yo creo que no lo estamos ¿No lo perdiendo. estamos perdiendo? No, yo sí creo Bien, que hay Ceci una... viene a traer optimismo, chicos. Me Sí, por gusta. supuesto. No, sí creo que hay una competencia desleal con los elementos tecnológicos, con todos ellos, no solamente con el celular, con las pantallas, vamos a decirlo, Claro. ¿no? Un lugar común. Hay una competencia, y es una competencia desleal, porque están creadas para hacernos adictos a. Cualquier red social tiene un escroleo infinito. ¿Por qué no se termina el escroleo? Porque si se termina, cerrás la red social o te vas a otra en donde no se termina. Tenemos una sala blanda, un lugar de cuidado. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces tenemos, no sé, se rompe algo, se rompe el lavarropas y estoy tratando de resolverlo y estoy llamando al técnico, entro a Instagram y estoy un rato ahí. Sí, falopa. Sala blanda, claro. Claro. No me lastima nada, lo sumo me enojo, pero me enojo con lo que yo ya sé que me enojaba, no es que voy a descubrir algo nuevo. Entonces no nos meten ideas nuevas, no nos sacan de nuestro lugar de confort. No, al contrario, Estamos al te contrario, diría. estamos medio ahí alimentados. Obviamente que para que eso llegue, tuvo que haber una lectura. O leímos el subtítulo del videíto, o leímos las primeras líneas del texto,
o leímos un título que nos pusieron encima, porque en general, Claro. si empezamos a analizar nuestros consumos en redes sociales, veamos qué reel me quedo mirando y qué reel no. Por ahí ahora está de moda, o así dicen las estadísticas, la gente se queda mirando más cuando tiene un texto, ¿no? Cuando hay un título, no sé, pasó esto. Bueno, listo, me quedo porque lo leí primero. Entonces, la lectura es ahí una primera herramienta, porque nuestros ojos no pueden evitar leer el texto. Si hay un texto, lo leo automáticamente. Sí. Y eso es un poder para el libro. Leemos menos, puede ser que leamos menos literatura. A mí como persona que siempre Claro. tuvo acceso a los libros, a pesar de que en mi casa no había mucha guita, a los libros y a las historias. En mi casa no había mucha guita, pero mi mamá se encargaba de que hubiera siempre historias. Si no había libros, ella las contaba. Si ya nos habíamos leído 35 veces tal librito, veía de qué forma le cambiaba el final o cómo, o una revista y nos leía los textos hasta los más chiquititos. De nuevo, ¿cómo hago para que más personas tengan esa tentación, ese deseo de llegar al libro? Que ese texto se transforme en algo que me interesa, para que me interpele. Tengo que tener ganas de que me interpele. El libro requiere de un esfuerzo de la persona que lo lee, requiere de una decisión, requiere de la práctica, que esto sí, yo diría, está en desuso, la autonomía. La Claro. autonomía está en desuso. Bueno, La autonomía está en desuso, es un titulazo, ¿eh? sí, estaba pensando... Podemos guardarlo para guardarlo en YouTube así. Sí. La autonomía está en desuso. Sí, después otro día te invitamos para hablar de eso. Exactamente de eso. Perfecto. No, obviamente me puse a mirar para esta charla los datos de la encuesta de consumos culturales. Ah, sí, porque acá José Amore viene con data. No No lo viene a dudo. chamullar al pedo. ¿me No, entendés? no, pero para ver, porque lo que yo quería saber es si efectivamente estamos leyendo menos o si es una sensación y si esa sensación por qué es. Y como bien vos decís, no hay como unos indicadores de que la lectura haya descendido, pero sí mi sensación por cosas que fuiste nombrando, como el uso de electrodomésticos para leer. Por ejemplo, casi el 60% de las personas dice que leen en computadora, no en papel. Y las personas que no leen dicen que lo dejaron de hacer cuando dejaron de estudiar. Entonces pienso que quizás el problema no es la ausencia de lectura, sino que está muy mediada por otros elementos que justamente obligan a que si vos querés leer, tenés que tener lo que decíamos el otro día, como para salir de Instagram, mucha disciplina. O sea, tenés que tener muchas ganas de hacerlo. Entonces está como muy atravesada por una serie de impedimentos, de precarización, como decía Ine, pero también de que, claro, parece que es más fácil leer que antes, porque ahora puedes leer hasta el celular, pero a su vez el ejercicio de la lectura requiere como un uso de nuestros talentos humanos que están medio como oxidados en esta era, ¿no? En la que todo viene procesadito y sintetizado. Sí. Digo, tenés esa percepción vos que además, y te quiero preguntar sobre esto, Ceci, pero era una pregunta larguísima. ¿Hacés talleres, no talleres, hacés como juntadas de lectura? Sí. Que yo quiero ir a la próxima, porque vi los videos y dije, esto es bárbaro. Es como 70 personas sentadas en un patio leyendo su libro. Ujú. O sea, ¿qué pasa ahí? A mí me gusta romper las pelotas, ¿no? En general. Pero bien, romper el statu quo, no solamente molestar por molestar. El libro rompe el statu quo porque estamos en un statu quo donde aparentemente el libro es disruptivo. Hemos vuelto a que el que lee es el subversivo, ¿no? Porque estás haciendo algo distinto a lo que se espera de vos, que es que estés absorbido por una pantalla. Quiero decir algo respecto a la encuesta. La encuesta, creo que la última es la del 23. Sí, Bueno, un suerte, ¿no? Ahí, Claro. grande. Los estados tienen responsabilidad, todos los estados municipales, los estados provinciales, el estado nacional, en manifestar interés y hacer algo al respecto de lo que significa la lectura literaria, la lectura por ocio. Nuestro tiempo de ocio es también una responsabilidad Totalmente. de nuestros estados. Estaban discutiendo ustedes recién qué va a pasar cuando se apruebe, o si es que se aprueba, ojalá que no, la reforma laboral. Escuchamos a un señor muy amorosamente hablando de quién se puede ir de vacaciones, qué país bananero. Bueno, el hecho de que se lastimen nuestros tiempos de ocio hace que después, cuando alguien nos pide, a ver, ¿lees o no lees? Y vos, y mirá, yo no pude comprarme un libro, pero siempre estás en deuda, siempre te falta algo. Dice Laura de Betach que la mejor forma de sojuzgar a los pueblos es ponderar aquello que después se les niega. Qué bueno que es la lectura, pero cierro el plan de lectura. Entonces vos que no leíste, sos un boludo, ¿no? La culpa es tuya por no haber leído. ¿Cómo llegó el libro a mi vida?
si no hubo un mediador, si no hay una biblioteca abierta porque la cerraste, porque la ahorcaste presupuestariamente, si no tenés docentes formados porque arruinaste el sistema de formación docente, si no pusiste libros porque ya no regalás más libros en los planes de lectura, si hiciste toda esa maniobra para eliminar el libro, no pidas después que la gente lea. Y respecto a esto, a la encuesta, los que más leen son los jóvenes, porque son los que están en edad escolar. Claro. Y cuando alguien te pregunta o hace un comentario respecto a la lectura, que no fue el de ustedes, y yo lo agradezco mucho, es: los jóvenes no leen. Los jóvenes de hoy en día no leen. Y las encuestas demuestran que los que más leen son los jóvenes. Cuando alguien me pregunta si los jóvenes no leen, yo le respondo: ¿y vos qué haces para que lean? Claro. Porque la responsabilidad la tenemos los que ya leemos, de contagiar, de Bueno, dar ganas. ato eso con lo que hablabas de tu vieja, y creo que es algo bastante estudiado y a todos nos pasa, que a veces se lee por imitación también. Absolutamente. O sea, vos sos chiquito, tenés libros en tu casa y los vas a abrir por curiosidad. Sobre todo si alguien te incentiva encima a abrirlos. Pero ya el hecho de que haya libros, no importa si son la poronga del alquimista o un librazo, pero el hecho de que haya libros, revistas, digo, claro, revistas, objeto del pasado, de papel, objeto del pasado, donde se imprimían Antes, letras. árboles debían matarse para imprimir papel. Pero a mí digamos, a nivel personal, perdón la autorreferencia, me pasa eso. Mis viejos no son grandes lectores, pero había algunos libros y venían las revistas, cuando Independiente era tapa de gráfico, venía el gráfico. Mis tíos tenían una peluquería donde yo iba a leer el gráfico, y eso genera como un contagio, un hábito, una necesidad, y te abre el mundo de la curiosidad, que es básicamente el motor o el combustible para todo esto, ¿no? Totalmente. Poné un libro, cualquiera sea, incluso un libro de texto para adultos, entre comillas, ¿no? Adelante de un bebé. Va a ir a operar a ese objeto. Porque es un objeto que propone una interacción. Obviamente lo fácil por ahí es la pantalla, y yo no quiero jugar a padres y madres porque no soy padre ni madre y no sé cómo es hacerlo, así que bendecidos los que lo saben hacer, pero digo, es más fácil porque ayuda, ¿no? Está entretenido, se queda ahí. Pero el libro requiere una interacción y la propone sin hacer nada más que estar ahí, ¿no? Cuando abrimos, y respecto de las juntadas de lectura, y que también tiene que ver con la imitación, nosotros estamos desde el año 2020 con Por qué leer haciendo unos eventos que se llaman Colectivo de Lectores, y la idea es invitar a las personas a ocupar el espacio público con sus libros. Cada uno va con su libro, hacemos una especie de introducción donde explicamos que la lectura no es un acto individual, aunque parezca solitario, porque estamos solos por ahí. Cuando abrimos un libro vamos en la búsqueda de la voz del otro. Estamos yendo a ver qué nos tiene para contar. Estamos dispuestos a discutirle eso que nos está escribiendo en nuestra cabeza y decir: no, yo no hubiera actuado así. No, este personaje es un boludo. No, ¿por qué está haciendo esto? No, bueno, vamos en busca de la voz del otro. Que ese otro por ahí está muerto. Yo leo Rayuela y digo: qué hijo de puta este chabón, ¿no? Lo que escribió, ¿cómo hiciste para escribir así? Entonces, después de esa introducción donde hablamos un poco de esta teoría, entre comillas, que tiene el colectivo de lectores, hacemos media hora de silencio donde cada uno lee su libro, pero todos al mismo tiempo. Algunas personas van en familia, entonces la mamá le lee al niño, o la abuela, y leen así como en susurro, ¿no? Y van haciendo su caminito. Hicimos un encuentro donde eran todos niños y niñas en la Feria del Libro infantil, y una mamá que estaba al costadito lloraba porque su niño se estaba autoleyendo un libro por primera vez solo. Grosso. Y eso está buenísimo porque además generó una imagen y un recuerdo amoroso con un libro a un niño que por ahí, no sé, hasta ese momento no lo tenía, o a partir de ahora lo va a hacer distinto, no va a olvidarlo, ¿no? En el último que hicimos fue en el Centro Cultural Recoleta, hace unos días, el 31 de enero, y vinieron casi 500 personas a leer. Wow. Y fue increíble. Muchísimo. Es un montón. Y la primera pregunta fue: ¿por qué vinieron a leer si pueden leer en su casa? ¿Por qué vinieron acá? ¿A qué vinieron? Claro. ¿Qué buscan? Y es una pregunta, yo trabajo con mi hermano y me decía:
no sé si está tan bueno preguntar esto porque por ahí nos tira para abajo el evento. Nos hace Le digo, pensar. no, es que en verdad quiero que me digan por qué, para que se termine de corroborar que no vamos a leer para estar solos. Vamos a poder conversar con otras personas. Recibí ayer un mensaje de unas que se hicieron medio amiguitas y ya se juntaron después del evento. Espectacular, Y no hermoso. importa si leen o no leen en ese momento. Yo no digo lean 24 horas del Claro. día porque eso... Al contrario, a veces el libro requiere un espacio de pausa para asentar esa información que nos dio. Totalmente. Y todos los eventos los hacen... Perdón, estoy monopolizando la palabra. No, bueno, por eso te Cierro con invitamos. esto, Te pero, invitamos para eso. todos los eventos cierran, o en realidad los proponemos en espacios públicos, en el subte, en el laberinto de Borges en San Rafael Mendoza, en una plaza en San Luis. Lo hicimos bastante federal, avistando ballenas en Puerto Pirámides, en Chubut, leyendo en un barco con las ballenas saltando ahí atrás. Los gustos hay que dárselos en vida. Y esos eventos terminan con una charla acerca de lo que nos pasa con la lectura, pero los hacemos en espacios públicos para que el que no se había enterado del evento se pueda quedar por el efecto de la imitación. Si ustedes sacan el celu, Claro. yo siento como que está habilitado a agarrar el celu, Tal ¿no? cual. Entonces yo agarro Es el un celu gesto ese y que es típico, ¿viste? bueno, si vos sacás un libro, ella saca un libro y ella saca un libro en la recepción de la radio, yo digo como, hay un clima de yo también puedo sacar el mío, ¿no? Hay una imitación, hay algo de la búsqueda, de que a mí me pase lo mismo, porque por ahí te veo y te empezás a reír, o haces y digo, ¿cómo hace para que le pase eso con un libro? Claro, ¿no? total. Así que en ese poder de la imitación también va el colectivo de lectores, que mucha gente me manda mensajes para criticarlo y decirme, lo hacen para Instagram, para sacarse la foto. Sí, Bueno, también. exacto. Sí, pero además es imitativo eso. O sea, Exacto. si vos de También. última promovés libros en Instagram, Exacto. quizás que es snob, quizás que es cool, pero quizás hagas que alguien pueda encontrar la el lectura. libro. Sí. Hay Claro. algo que yo también te quería preguntar, porque hablamos de las ganas, ¿no? De contagiar las ganas de leer un libro, del acceso, de que sin en un estado presente no hay palabras para la gente. ¿Qué pasa con la necesidad? Yo tengo muchos amigos que me dicen, y uno, esto va a parecer que es como demagógico, pero bueno, qué sé yo, es la realidad, que me dicen en la calle, de personas en situación de calles, hablando de libros, en donde ellos me pedían libros, y yo como, bueno, te doy libros, y ellos cuando iban a buscar libros me daban libros a mí, como un intercambio de libros por la calle, que fue impresionante, y me empecé a pensar, wow, cuánta gente que está en situación de calle, que ellos, muchos, bueno, pero ponen 5 personas que me decían, yo leo porque necesito leer, porque mi vida es horrible, y cuando leo viajo a lugares, me dice, no puedo pagarme un pasaje, pero puedo leer un libro. Y no estoy romantizando esa situación, sino la idea de que leer, justo Fabián Casas decía, ¿no? Una vida dura requiere de una poesía dura, algo así. Digo, ¿qué tanto también son importantes las palabras para la necesidad, más allá del gusto, ¿no? Como si uno fuera a ellas en plan, salvame de esta vida tan literalmente horrible. Bueno, eso ¿Qué pasa con la lectura en ese plano? ya te dejo, Ceci, responder, pero en eso hay... se me viene a la cabeza testimonio de Pitu Salvatierra, compañero Sí. de la radio, que Sí. cuenta que leer en la cárcel lo ayudó muchísimo a sobrellevar esa situación y además le dio una vida posterior. Porque Sí. él lo dice, no es que lo digo yo, sino todas sus lecturas, las lecturas que el Pitu hizo privado de su libertad, le permitieron tener herramientas para poder después desenvolverse en la vida y en la vida política, que es lo que ejerce ahora. Le pasó también que tiene otra perspectiva César González. César González. Sí. Yo de hecho lo conocí a él en situación de encierro cuando era tenía 15, 16 años y bueno, en esa situación de llevarle libros y Anita Sicilia lo hace, no sé si la conocen, Sí. lo hace con los chicos privados de la libertad, entonces también hay algo ahí muy interesante de la lectura como un lugar más, un lugar que no se puede tocar, pero es un espacio que uno puede ocupar por fuera de la realidad, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía la Batut, sobre todo. Sí, sacar los libros de los estantes. Eso es lo que Exacto. hace Anita en la cárcel, ¿no? cárcel. El hecho de desacralizar el objeto, que el libro esté en el pabellón y no necesariamente en la biblioteca, pero que el libro también por fuera de la cárcel, porque también pareciera ser que parece una anécdota romantizada, que en tu casa también esté en la mesa de comer, 100%. que esté en tu Claro. mochila, que lo encuentres, ¿no? Que hayas hecho algo para que tu voz del futuro se encuentre con eso o que tu círculo cercano se encuentre con un libro. Y otra cosa, si no te gusta el libro que estás leyendo, lo puedes tirar.
Digo, tirar, en el sentido Podés metafórico. no obligarte a terminarlo. Podés no obligar. No sé si era Borges el que decía, tiralo contra la pared, no importa. No sé, me nunca acuerdo. escuché contra la pared, pero sí Borges decía soltar el libro que Claro. no te está gustando, porque si vamos a buscar el disfrute, y el disfrute no es sinónimo de que sea lindo, que sea agradable en cuanto a acogedor, sino que yo esté pasando algo con una conexión con esta historia, con este texto, y hablamos de textos literarios que incluyen narrativa, que incluyen poesía, e incluso podemos hablar de ensayos que están pensados con un uso del lenguaje a nivel poético muy sentidos. Total. César González, que lo mencionabas, tiene un libro, ahora no me voy a acordar lamentablemente el título, que es de ensayos, y son ensayos súper poderosos sobre Claro. dejen de joder, o sea, hay cosas que hay que decirlas por su nombre, ¿no? Y a veces romantizamos o a veces decimos, no, porque la lectura te saca de las rejas cuando estás en prisión. No necesariamente. Claro, pero, César dice justamente eso, que no es eso. exacto, pero te da palabra, Te da- te da voz y te pone a pensar. Te pone a Claro, pensar. te Hay saca algo de- del engranaje. Sí. De Em, vos mismo también. Totalmente. ¿Qué? Pequeña reflexión que Sí. siento en una era Dale. de mucho narcisismo. Siento que el leer es un acto de mucha humildad también, Sí. ¿no? Mm. Porque implica... digo, Silencio. Sí. Implica silencio y Cerrar un poco el culo, ponerte en un básicamente. rincón. ¿Quieren escuchar a Borges hablando de esto que decíamos recién, de la lectura y el placer de leer? Siempre y si no te sí. gusta un libro lo puedes largar. Mira, escucha. Yo me conseguí con mi padre, me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran en la lectura no una obligación sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido. La lectura no debe ser obligatoria. Y vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos. Felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido profesor de literatura inglesa durante 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre les aconsejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo. Aunque ese libro sea El Paraíso Perdido, para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Pero si el libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito para ustedes. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad. De modo que yo aconsejaría a esos posibles lectores de mi testamento, que no pienso escribir, yo les aconsejaría que leyeran mucho, que no se dejaran asustar por la reputación de los autores. Hermoso, ¿no? Antes de conversar sobre lo que acabamos de escuchar de Borges, los invito también a dejar su experiencia, su opinión, su reflexión, recomendar libros, lo que quieran en relación al tema que estamos charlando, al 40 66 000. Pueden dejar un audio ahí, 40 66 000. El chat está on fire, te digo que, Sí. a ver, voy a ver si hago algún random. Yo tengo un e-reader y gracias a eso leo mucho, es liviano y fácil de transportar, la pantalla no te mata con el brillo. Mi hermano tenía una carpeta llena, bueno, hay gente que habla un montón, ahí ahora, viste, marcás las cosas que te gustan y después no Y las se encontrás van, en el sí. chat. Acá sí, te se leo van. otro. Mira, cuando nació mi primer hijo no tenía ni internet, ni tele, ni nada. Una biblioteca que me salvó la vida. Bueno, Qué Sí, lindo. es lindo eso. Sobre todo porque lo que decíamos de no romantizarlo, de salvar, no es que literalmente lees un libro y decís, ¡oh, soy una mejor persona! Automáticamente. Pero hay algo de la palabra, de que, no sé, yo no puedo concebir el dolor sin palabras. Hay algo de que las dos Tal van, cual. o sea, las dos son vida, 2 puntos, que te duele algo y tener palabras. Y creo que si no tenés palabras te duele más. Y es algo como casi universal. Y yo no sé si en esto de los jóvenes no leen, también hay algo de, ¿por qué somos una generación que por más de que se dice que sí leen y demás, es una generación en términos de época, es una época que quizás lee menos, y también es una época que no sabe lidiar con sus emociones, es una época que no encuentra esas palabras difíciles para lo difícil que es la vida. Yo veo Instagram y digo, esto no representa nada de lo que la gente siente, porque quizás hay palabras, pero hay palabras para que te enganches, todas son palabras más relajadas, Mediadas, y justamente. más como suavecitas y maquilladas. Entonces, ¿qué pasa con esas palabras que son duras, que están ahí, pero que hay también como un miedo de repente a leer cosas densas, ¿no? Como un miedo a leer cosas fuertes. ¿Qué pasa con esa gravedad que también tiene un libro en un planeta que pesa por sí solo? Mira, yo creo que sí, lo que decís me parece súper atinado de pensar
qué pasa con las palabras, por qué no las tenemos o sí las tenemos. Creo que hay una pérdida en ese sentido de todos, incluso de los que creíamos tener palabras. De pronto a veces estás como, ¿qué quería decir? Y yo leo un montonazo e igual estoy como, no tengo las palabras, porque empezás a usar mucho unas que empiezan a reemplazar otras. Y lo que es peor, empezás a usar palabras de otro idioma, como cualquier palabra de las redes sociales. Yo ya no sé qué pedir en una cafetería. Estoy usando un lugar común, pero me niego a decir latte. Pero no porque soy una creída de, ay, no, porque el lenguaje, sino porque realmente desaparecen después nuestras propias palabras. Y lo que hoy es un enojo por la colonización política, ya empezó hace mucho tiempo con una colonización cultural, ¿no? Pero bueno, eso también es para otro día, para otra discusión. Sí me parece interesante habilitar la idea de cuánto de las palabras que están en los libros, o las necesitamos, las palabras en general, para estructurar nuestros pensamientos. Porque así como vos decías lo del dolor, que me pareció hermosamente poético dicho, toda nuestra vida está mediada por el lenguaje. Todo lo que quiero decir o lo que quiero pensar, mi diálogo interno conmigo misma, está hecho de palabras. ¿Qué pasa cuando no tengo palabras para hablar conmigo misma? Ni siquiera para explicarme lo que me pasa. Entonces empiezo a necesitar recurrir a otros para que me lo expliquen, o recurrir a un espacio de estar atontada un rato, ¿no? Como esta droguita fácil que tenemos todos en la mano y que no está ni bien ni mal, sino que es una forma más. Para mí ahí los lectores tenemos una responsabilidad, que es ocupar esas pantallas, hacerle un poco desde adentro la explosión al, entre comillas, enemigo, que es disputar el espacio público virtual. Mostrar libros en redes sociales, pero no desde el lugar de soy una capa, leo. ¿No? Hay un reel muy gracioso que es un español que abre un libro en el subte y dice lo que pienso que la gente piensa de mí cuando abre un libro. ¡Oh, qué capo! ¡Eres un genio! Y lo que verdaderamente piensa la gente es un tuit que yo traje, perdón, porque vino a colación de lo que decías. Claro. Hace unos meses se debatió, levanto comillas en el aire, en Twitter, porque una persona dijo que le parecía que leer en el subte era performático y que la gente solamente leía en el subte porque quería mostrarse culta. Sí. Bueno, este es un tuit dentro de los cientos que hubo, ¿no? Digo, la perfo de leer en el subte, dice este usuario Uriel, es muy rara, son como mucho 20 minutos entre cabeceras, no es un viaje Moreno 11, 6, bueno, tuvo una justificación. Leen más para que los vean leyendo que para entender lo que está pasando a los chapazos. Él lo sabe porque habló con todos los lectores. Sí, pero aparte, pero además, qué sé yo. ¿de dónde habla este tuit? Un poema de Juarros lo puedes leer no te digo entre una estación y la otra, sino en un segundo, digamos. Entre que te sentaste y te... Uno de los eventos del colectivo de lectores que les contaba fue el primero de todos los que hicimos, fue en el subte A, de la línea del subte de Buenos Aires. Y juntamos a la gente en la estación San Pedrito, que es la estación que tiene la línea A más hacia el sur de la ciudad. Porque la ciudad empieza en lugares más alejados que Palermo, ¿no? Sí. Lo digo porque mucha gente fue a ese evento que tenía una ideología de hacerlo ahí, tenía una idea detrás, que era, vengan a conocer lo que es viajar mucho, ¿no? Este tipo está diciendo 20 minutos entre cabeceras. Es verdad, hay líneas que tienen 20, 22 minutos, pero hay líneas más largas, sí, entonces, bueno, tendrá que revisar su fuente. Y la gente iba a la estación San Pedrito y decía, no, nunca vine a esta estación. No, ahí tenemos una cosa de los consumos culturales mal repartidos, porque todo está pasando siempre en los mismos lugares. De nuevo, responsabilidades mediante tenemos a quien dárselas. Pero cuando depende de nosotros, nuestro primer evento fue en el subte. Vinieron 150 personas. Porque leer era re desconocido, yo la empezaba hace muy poquito, e igual vinieron. Y no vinieron a saludarme, vinieron a ver qué pasaba teniendo otra persona al lado. Y el último evento del vagón de lectores que hicimos en agosto del año pasado fue toda la línea D del subte. Ahí ya lo hicimos en compañía con el subte de Buenos Aires, porque la primera vez lo hice sin pedir permiso, obviamente. Acá ya estaba un poco más complicada porque sabía que iba a ser más masivo. Vinieron más de 400 personas y el subte se llenó de punta a punta y viajamos todo el recorrido leyendo. Buenísimo. Aparecieron quienes dijeron, como este muchacho Peter Samson, vinieron a decirnos que era performático. Sí, claro, es performático. Porque tiene una búsqueda. Todo es performático, o sea. Tiene una búsqueda. Hay algo de que se habilite la lectura también ahí. ¿Y qué pasa con la gente que entra al subte y ve que hay 400
tipos leyendo. Claro. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? El objetivo es que haya libros para ese que entra y se quiera quedar. Claro, Porque ahí total. está la magia. No me interesa que el que lee, lea más solamente. Porque ya esa persona ya está leyendo. Ya llegó el libro a su vida. Ya alguien se lo recomendó. Para mí la verdadera magia, o en este momento mi verdadera preocupación, está que el libro llegue a personas a las que no les está llegando. Que haya un niño en una escuela rural que tenga un libro propio. Claro. Que no tenga que usar fotocopias para leer. Porque ahí donde ese niño tiene un libro propio, va a querer tener un segundo libro Claro. propio. Y va a ser un niño que va a pedir por políticas de Estado, que va a ir a una librería y va a decir, en mi pueblo no hay una librería. ¿Cómo hago para que haya? Por ahí tengo que abrir la mía. Digo, que el libro empiece a salir del estante y empiece a circular, habilita nuevas conversaciones, nuevas ideas, nuevos lectores, otros conocimientos, otras discusiones, más palabras y más personas que tengan ganas de decir, disfruto mi tiempo libre leyendo, porque sí. Porque sí, porque aparte es leer porque sí. En realidad no es porque sí, sino que es leer también porque hay algo, hay un motor interno que ¿Por qué no sería? Leer, Claro, ¿por qué claro. no? ¿Por qué no? Tal cual. Vos ahí recién lo comentabas, también lo deslizaste antes. Yo recuerdo otros gobiernos, por no decir durante la década ganada, que se hacían un montón de planes de lectura. De hecho, un montón de escritores, algunos amigos míos, que estaban muy contentos de que se los incluyera en ese plan de lectura y que se repartían libros por todas las escuelas, las bibliotecas populares. Eso ahora no pasa, ¿no? El Lo Plan pregunto Nacional de Lectura no sinceramente. existe. No existe. Ahora Claro. fue clausurado. Existen, por suerte, planes provinciales de lectura y planes municipales de lectura. Por ejemplo, el municipio de Rosario tiene un plan, Rosario Lee, que hacen actividades de promoción de lectura, van a escuelas, hacen obras de teatro, hacen eventos. San Martín, el municipio de San Martín, también tiene un plan San Martín Lee, que hacen ferias, que hacen actividades constantemente, incluso talleres para escritores locales. Por ejemplo, esto lo menciono porque me tocó participar, redes sociales. Si sos escritor local en San Martín, ¿cómo lograr mostrar lo que haces, tu trabajo, tu talento a través de las redes? Bueno, información, capacitación. La verdad que el plan de San Martín es muy, muy interesante para copiar. Me encantaría que hubiera muy más. bueno. El plan de la provincia de Córdoba, el plan de lectura de Córdoba es impresionante. También son 3 personas, o hasta lo último que sé, eran 3 personas que recorrían todas las escuelas de la provincia, llevando información, sobre todo, no solo libros, habilitar la lectura. Chicas, a las bibliotecarias, saquen los libros de los armarios, que si los pibes lo ensucian, por lo menos habrán tenido una experiencia de tocar un libro que esté ahí de lomo, que ni siquiera le vemos la tapa. Es algo que es una pérdida. Tristísimo. Sí. Eso sí es performático, quizás, ¿no? O es decorativo, termina siendo decorativo. No sé, creo que el ejercicio de agarrarlo, aparte de lo que decís, un objeto que te invita a ser tocado, bueno, nada más lindo que reivindicar un libro así. Ujú. Bueno, lo que te pasó recién afuera, que había un libro y fuiste y lo agarraste. Tal Sí. cual. No podés evitarlo, porque No, si está no, bien no. pensado, está bien la tapa, tiene algo que te llama la atención. Y ahí hay una familiaridad muy grande con lo que nos pasa en las redes sociales. También nos llaman la atención las imágenes, también nos llaman la atención ciertas Obvio. palabras. Dice el nombre de tal persona. Por ahí te quedás porque lo reconociste, Sí, sí, o tiene sí. una foto, o tiene, bueno, en el caso de los videos, tiene movimiento. Algo te llama la atención. El libro lo mismo. Y ahí tenemos una oportunidad. Entonces, para mí hay una oportunidad en las redes para tratar Fomentar. de popularizar un poco más Sí. y habilitar que el que no se creía lector o no creía que podía ser lector, termine siéndolo. ¿Sabes qué me pasa a mí, Ceci? Ya vamos cerrando. No puedo comprarme el Kindle, el ebook, porque me resisto a perder el amor por el objeto del libro. Un poco, ahí estaba repasando un montón de videos que me hubiera gustado pasar, que me quedaron afuera. Uno de Bolaño, Roberto Bolaño, uno de mis escritores favoritos, que el tipo dice, yo soy como un comprador compulsivo. Total. En realidad comprador y ladrón, porque él contaba, lo habrás leído o escuchado, contaba que se robaba muchos libros. Me resisto a comprarme el ebook sabiendo que me va a permitir leer cosas que ahora no puedo leer, porque traducciones que acá por ahí no se encuentran en Argentina, pero me resisto porque me encanta... ¿viste? El objeto, agarrarlo, tenerlo, olerlo, lastimarlo, en el sentido de que si, viste que llevar libros a la playa es volver con ese libro medio destruido. Ay, sí, nada más bello. Siempre. Marcarlos con colores, Marcarlos, inclusive escribirlos. marcadores. Yo soy muy respetuosa en ese sentido. Que está bueno, ¿no? No sé Sí. qué te pasa a vos con el ebook. Yo tengo uno, pero es para poder leer aquellas cosas que no podría de Claro. otra Claro. forma, pero yo te aseguro que no perdés el deseo de tener el libro de papel. Claro. No es Listo, que es cambié algo
algo. Ya está, me cagaste. Porque Sí, la semana que cagaste. viene cobro y me estoy comprando. Pero Sí, igual el tema también es la tenés guita por ahí, ¿no? Pero tenés Sí, muchas medio librerías caro. de usados que hay muy baratas también. Digo, hay Calle un- Corrientes. Sí, hay un nuevo sí, circuito. obvio. Yo no compro libros nuevos hace 100 Es años. que están muy caros y bueno, nos queda, lamentablemente, todo ese tema para hablar que es la crisis de la industria Claro. editorial, qué se comercializa, los precios de los libros, ¿no? También. Estuvo en peligro la ley también de defensa de la actividad La- librera, que se exactamente, llamó Ley la- del Libro en la Ley de Bases, que por suerte después la retiraron, que tenía que ver con la exención de impuestos para la producción de libros, ¿no? que tenía que ver con el precio de venta al público, precio de que venta al todos los público, ahí libros está, tuvieran perdón. el mismo precio, aunque Exacto. estuvieras en Salta o estuvieras en Ushuaia, que eso quedó vigente por suerte. Es verdad, claro. Pero sí, el tema valores, el tema celulosa, papelera, si se importa o no la tinta, si se imprimen. Solo les dejo ahí una cosita porque son todas personas muy curiosas y van a curiosear. Dale, Cuando a un ver. libro se imprime en China, por ejemplo, en verdad el libro no fue a China y se trajo impreso. En realidad hay un barco de bandera china a cierto lugar de la orilla que lo sí. vuelve China. Entonces adentro están las imprentas y ahí las máquinas imprenteras y ahí se imprime. Entonces impreso en China es por ahí en un barco. En alta mar. Exacto. Impreso en alta mar. Exacto. Wow. Es espectacular. Sí. Me hiciste, no sé Una por qué, peli. nada que ver, me hiciste acordar del libro de Domínguez, La Casa de Papel, ¿lo leíste? No lo leí. Es espectacular porque es un tipo que enloquece y se termina construyendo su casa con todos los libros que tenía en la biblioteca. Y después qué lindo. habla del deterioro también, ¿no? Librazo, es así, se puede leer en 2 días. Después le digo bien, creo que se llama La Casa de Papel. Es un librazo. Bueno, Ceci Bona, es un placer, Un la lujo. verdad que Sí. Gracias. quedó recorta, mirá, son 3:15 y te puedes quedar todo el programa si tenés ganas, pero esta parte de la conversación ha llegado a su fin. Gracias. Si estás dispuesta y la pasaste bien, creo que te vamos a volver a invitar porque evidentemente es un tema para seguir conversando. @ por qué leer OC. Es Exacto. Ceci en sus redes sociales, que es bookfluencer. Pero de las buenas, vamos a decir. Todas amigas. Gracias por la invitación. Me encanta hablar de estos temas. Perdón si soy muy larguera a veces No, con no. las Ay, respuestas. es el espacio. Pero- Ceci vuelve, pide el chat, así Sí. que vas a volver. Gracias. Gracias, Ceci Bona. Gracias. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. But where did you sleep last night? And was she worth it? Was she